Buen día, niños. Es una alegría volvernos a encontrar y escuchar una historia muy hermosa que está escrita en nuestra Biblia. ¿Recuerdan ustedes qué hacía el pueblo de Israel cuando cometía un pecado y ellos querían que ese pecado fuese perdonado? Ellos tenían que sacrificar un cordero, ¿verdad? Muy bien, pero llegó el día cuando Jesús, el verdadero Cordero, vino a este mundo como el regalo más grande que Dios nos hizo. Él nació como un niño, indefenso, pero Él no nació en un hospital, en una cama muy hermosa. Él no nació así. Él nació en un establo, en el lugar donde viven los animales. Y Él tuvo que dormir no en una cama, sino que tuvo que dormir en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Un pesebre es el plato donde ponen la comida, se podría decir la paja o la avena, la alfalfa, y los animalitos comen de él. Eso era un pesebre. El lugar donde Él estaba viviendo de pequeño no era tan hermoso. Pero Jesús creció, fue un niño, fue un joven y comenzó a trabajar en favor de los hombres. Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo, se podría decir, de su vida al ministerio, o sea, a hablar del amor de Dios. Él sanó a todas las personas que acudían a Él. También resucitó a muertos. También alimentó a los que tenían hambre, consoló a los que sufrían y recibió en sus brazos de amor a todo niño que se acercaba a Él. Jesús hizo tantas cosas por nosotros que no podemos terminar de contar de pronto cuántas cosas hizo por nosotros Jesús. Pero los líderes religiosos de esa época no estaban contentos con el trabajo de Jesús, pues tenían envidia y se rehusaban a aprender las cosas buenas que Jesús enseñaba. Llegó el día de la fiesta de Pascua. Cuando ellos comían panes sin levadura, llegó ese momento del todo especial. Entonces Jesús pidió a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, que prepararan la cena de Pascua. Esa cena se recuerda como la cena del Señor. Jesús lavó los pies de sus amigos, dándoles una lección de humildad. Y todos comieron el pan y bendijeron el jugo de uva, que simbolizaba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Después de la cena, Jesús y sus discípulos cantaron himnos de alabanza y fueron a un jardín para orar. Mientras Jesús oraba, lamentablemente sus amigos, sus compañeros, dormían y Él se sintió muy solo. ¿Cómo le hubiese gustado a Jesús tener a sus discípulos, a aquellas personas que había caminado mucho tiempo con Él? Le hubiese gustado tenerlos orando junto a Él. Nuestro Maestro sufrió una agonía muy grande y esto fue muy difícil para Él. ¿Quieren saber por qué? En ese momento, Él estaba recibiendo sobre Él los pecados de todas las personas del mundo. Jesús oró, lloró y comenzó a sudar gotas de sangre. Su amor estaba siendo probado al máximo. Podría haber huido Jesús, pero no. Permaneció firme a su propósito de salvar a todas las personas. Un poderoso ángel bajó del cielo para hablar con Jesús y lo fortaleció. Jesús se había ofrecido como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora había llegado el momento cuando el Cordero sería sacrificado. Ya siendo muy tarde, de pronto llegaron los soldados a apresar a Jesús. Imagínense, tanto fue el odio de los principales sacerdotes que se fueron contra Jesús. ¿Saben? Jesús fue prisionero. Dice que le pusieron en la cabeza una corona de espinas, que fue castigado. Y tan cruelmente fue castigado que al momento de recibir los latigazos, sacaban carne de su cuerpo.
Cuando a ti la mamita o el papito de pronto te castiga, duele, ¿verdad? Imagínense cómo Jesús fue castigado y cuánto le dolió. Pero ¿saben? A pesar de eso, Jesús no se arrepintió, continuó adelante, recibió muchos azotes. Le pusieron una corona de espinas y en la cruz llevaba un letrero que decía Rey de los Judíos. Imaginémonos, hijitos, fue muy triste lo que pasó Jesús. Muchas personas lloraban junto a la cruz. Estaban muy tristes porque Jesús había muerto. Un hombre bueno, llamado José de la ciudad de Arimatea, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo puso en el sepulcro nuevo hecho en la roca. Dios ofreció lo mejor que tenía, hijitos. ¿Cuál fue? Fue a su hijo, a su único hijo. Jesús murió porque nos ama. Cumplió la promesa que Él había hecho a Adán y a Eva. Murió por los pecados de todo el mundo. Fue el precio de nuestra redención. De ahí en adelante, ningún cordero más necesitaba ser sacrificado. Jesús fue la mayor ofrenda. Hijitos, Él murió por ti y por mí. Él ya pagó la cuenta de toda la deuda que nosotros teníamos. Así es que nosotros debemos de estar felices ahora. Debemos de tener una vida tranquila. Eso no indica de que no tengamos problemas, ya habíamos dicho. Pero vamos a tener la compañía de Jesús para siempre. Ahora vamos a hacer nuestros corazones. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a poner el título Cristo, nuestra ofrenda. Recordemos que estamos en el 5º día de nuestra Semana Santa, muy bien, y vamos a poner, no nos olvidemos el título, Cristo nuestra ofrenda. Vamos a hacer un corazón del todo especial, ¿sí? Y el versículo de memoria es, recuerda, Juan 3:16. Juan 3:16. Y tienes que aprenderte de memoria ese versículo porque es un versículo muy hermoso y nos recuerda cuánto Dios nos ama. ¿Sí, hijitos? Muy bien, nos vemos en la siguiente historia.